a continuar con la teoría de nuestros fundamentos de JavaScript y vamos a mencionar unas condiciones que son necesarias para la estructura de control de flujos. Lo voy a escribir por acá para que lo tengamos presente. Estructuras de control de flujo. Estas estructuras hacen parte de algo que nosotros también conocemos como condiciones lógicas. Bueno, vamos a verlo de esta manera. La primera que vamos a ver es la condición if. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos el mundo funciona lógico y así funcionan las aplicaciones. Por ejemplo, yo me tengo que despertar antes de pararme, me tengo que desvestir antes de bañarme, me tengo que vestir después de bañarme. Si yo quiero ingresar a mi carro, tengo que desbloquearlo, luego tengo que abrir la puerta, luego tengo que ingresar, luego tengo que cerrar la puerta y luego tengo que usar el botón de encendido, luego debo poner marcha, luego debo acelerar. Estas son condiciones lógicas y así mismo es como funciona una aplicación. Una aplicación generalmente tiene que tener un registro de usuario, después de o unos permisos en un usuario. Posterior debe tener un, un control de acceso en el login, luego me llevará a la página donde yo tenga los permisos, luego me va a habilitar solo la información que yo tenga almacenada y eso es lo que nosotros pretendemos con las estructuras de control de flujo. ¿Para qué se utiliza un if? Un if se ejecuta una condición de código solo si él cumple una condición. Es decir, yo le digo, logues si tengo usuario y contraseña, si no, no me autoriza. Este if tiene una síntesis. ¿Cuál viene siendo la síntesis? La síntesis sería if y tendríamos la condición, o sea, acá if, una condición. Acá les estoy mostrando la síntesis. Posterior vamos a hacer un ejercicio. Y una declaración. ¿Cómo así que una declaración? La declaración siempre va a ser entre corchetes y va a ser el código que se ejecuta si la condición es verdadera. Esto que estamos escribiendo aquí es la síntesis. Es decir, yo cómo debo escribir un código. Siempre voy a usar la palabra i, siempre voy a declarar una condición y siempre voy a ejecutar un código. Vamos a ver esto, esta síntesis, cómo sería en la vida real. Entonces esto que vamos a copiar acá va a ser, declaramos una variable y a la variable le vamos a poner edad. Y esa edad va a ser 18 años. Listo. Hasta acá todavía no hemos usado la condición if, sino que estamos usando una variable. ¿Por qué? Porque luego esa variable la vamos a usar dentro de la condición. Entonces vamos a usar if y vamos a decir que if es igual a edad. Y luego para la edad, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir si la edad es mayor o igual a 18 años. Acá lo estoy declarando mal. Esta edad tiene que ser dentro de la condición. Y que se ejecute lo siguiente que vamos a ejecutar. Vamos a imprimir la impresión nosotros en JavaScript. Recuerden que la manejamos con console log y vamos a imprimir un mensaje. ¿Qué mensaje vamos a imprimir? Vamos a imprimir el mensaje, eres mayor de edad. Listo. Entonces vamos a tener la condición que nos dice que se ejecuta solo la condición que queremos. ¿Qué condición? Que la edad sea mayor de 18. Que si es mayor de 18 me va a decir eres mayor de edad. Si no es mayor de 18 simplemente no me va a aparecer información. Listo. Entonces este sería el ejemplo más básico para un if. No se preocupen, vamos a tener más ejemplos y ejemplos más aplicados a una lógica de negocio. Solo es para que entendamos qué es un if. Hay otra condición que se llama else. Esta condición generalmente se trabaja en conjunto con el if y es para hacer una variación dentro del if. Si no es 18, ¿qué otra información es? Vamos a ver cómo sería la síntesis. El else, lo voy a poner separado para que se reconozca que es un título. La síntesis del else es dentro de una condición si, es anidada dentro de un si o dentro de un if. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Primero debemos tener un if. Acá estamos hablando solo de la síntesis. Debemos tener una condición y debemos tener una declaración de código. Pero dentro de esa declaración de código debemos tener, acá tenemos la declaración del código. Pero antes de cerrar esa función debemos tener un else y debemos tener una nueva declaración de código. Vamos a ver esto en un ejemplo. Pero lo importante es que conozcan, debe existir un if, debe ser esa condición. Si la condición de ese código no se cumple, el if es la alternativa lógica. Eso es lo que quiere decir. Esto sería una condición verdadera, esto sería una condición falsa o no sería la condición principal. Lo voy a poner en un ejemplo para que lo entendamos. El ejemplo sería el siguiente. Tenemos una variable que se llama edad y le vamos a dar un valor a esa variable de 16 años. Nos está diciendo que no repitamos la variable. Pongámosle edad 1. Listo. Y digamos, si edad 1, porque vamos a tomar esta variable. Si ponemos solo edad, estaríamos llamando la variable de 18. Si edad 1 es mayor o igual a 18, tenemos que expresar lo siguiente. Console log
eh, eres mayor de edad. Pero, eso sería el else. Pero, si no se cumple esa condición de ser mayor de 18 años, se imprime el mensaje, eres menor de edad. Expliquemos qué pasó acá o qué está pasando acá. Primero, tenemos una variable de 16 años. Segundo, tenemos una condición que me dice si es mayor o igual el número que está en esta variable de 18 años, el mensaje que va a mostrar nuestra web es mayor de edad. Si no se cumple esta condición, o sea, cualquier número de 18 en adelante hasta infinito, sino que identifica que es 17, 16, 15, 14, 13, él me va a decir eres menor de edad. Entonces, ya yéndonos un poquito a la estructura, lo que decíamos acá, el if, la condición, la declaración de código, tengamos en cuenta que acá estamos manejando un string, lo mismo, el else, la declaración de código y el string. Listo. Hasta ahí vamos bien con la estructura de control. Vamos a hablar de otra estructura que se llama el switch. Listo. El switch es una forma, por decirlo así, más sencilla de utilizar varias condiciones y de tener como alternativas comparándolas con una sola variable. Primero les voy a mostrar cómo sería la síntesis y después de la síntesis, de entender esa síntesis, vemos un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la síntesis? Primero llamamos la condición switch. Debe tener una expresión y luego debe tener un bloque de declaración, es decir, cómo la pienso ejecutar. Primero sería el case, que sería lo mismo que el valor 1. Y ese valor va a tener una, por decirlo así, declaración de código, código declarado. Ya lo vamos a entender mejor en el ejemplo, es para que entiendan la síntesis. Y se tiene que usar el break para que nos permita ir a la siguiente condición, que sería el case 2. Valor 2. Y se tiene que poner la declaración de código. Si queremos poner un nuevo código, tendríamos que usar nuevamente un break. Y para poner el código final, lo que haríamos sería eh, poner un default y finalizar en nuestra última declaración de código. Listo. Hasta ahí esta sería la síntesis básica de un switch. Vamos a verlo en un ejemplo para entenderlo mejor. Listo. Tenemos una variable que vamos a declarar entonces el primer caso. Vamos a llamar a este caso lunes. Este viene siendo mi valor declarado. Y vamos a decir que va a traer, que este caso va a traer un mensaje que se llame lunes. Y que se finaliza con break para que podamos pasar al siguiente caso. Listo. Y vamos a copiar para traer otros hasta el caso 3. Entonces sería caso 2, caso 3. Y vamos a modificar el caso 2. El mensaje sería martes. Y el caso 3, el mensaje sería miércoles. Bueno, después de este break vamos a aplicar un default, que es cuando no coincida con alguno de los casos. Y ese default lo vamos a llamar. Ese default lo vamos a llamar día no válido. Listo. Y al final vamos a imprimir todo esto con un console. Y ese console log va a traer el mensaje. Y vamos a explicar entonces qué es lo que pasa acá. Tenemos declarado un mensaje sin valor y tenemos declarado un día. ¿Qué es lo que pasa? Si mi entrada acá es día, el mensaje que se va a imprimir es hacer una variación lógica de todo esto. Es decir, que él busque el día, porque acá declaramos la variable día, dentro de todos estos casos. Entonces, ¿qué es lo que él me va a buscar? Me va a buscar el 3 dentro del caso 1, del caso 2, del caso 3. ¿Con qué mensaje coincide? Con el miércoles. Cambiamos acá la variable y vamos a poner a buscar el día 2. El mensaje que me va a imprimir acá sería martes. ¿Qué pasa si ponemos el día 20? Si ponemos el día 20, él me va a buscar variable no definida, variable definida, variable definida es día. Entonces él va a tomar el número 20 y va a recorrer todo esto. ¿Qué pasa? El 20 no existe, me va a entregar día no válido. Listo. ¿Qué pasa si la pongo día 1? Lo mismo, variable declarada, me va a buscar y me va a entregar la variable no declarada o la undefined. Y me va a decir es lunes. Entonces acá es bueno que vayamos entendiendo cómo funciona. Yo les comenté que había tipos de datos y uno era numérico y otro era indefinido. Indefinido es cuando la variable no está declarada. Acá, para que esta variable esté declarada, debería tener un igual y el tipo de mensaje que quiero ingresar, ¿cierto? Pero como la finalicé antes de declararla, quedó indefinida y lo que voy a hacer con esa variable indefinida es usarla para imprimir este mensaje, pero él me imprime el mensaje que corresponda al día que yo le estoy ingresando al sistema.
Espero que haya sido claro entonces esta definición de variable. Hay unos operadores que se llaman AND, OR, y vamos a revisarlos. Entonces, operador AND, y lo vamos a poner con el OR. Listo. Entonces vamos a poner la síntesis. Van dentro de un flujo SIM, tienen una condición, la condición 1 y la condición 2. Este se llama ampersand, recuerden que este se llama ampersand, condición 2. Listo. Esta es la síntesis, recuerden que iniciamos con la síntesis. Luego viene el código declarado. ¿Cómo así? Acá dice condición 1 se compara con la condición 2 y acá viene el código si ambas condiciones son verdaderas. Vamos a verlo en un ejemplo. Voy a poner entonces para el ejemplo una variable que se llame edad3. Acuérdense, edad2, perdón, acuérdense que habíamos usado otras variables de antes para que no se nos ejecute dentro de este código una edad diferente. Voy a poner que la edad es igual a 20 años. Voy a poner otra condición que se llame tiene licencia. Y a este le voy a poner un valor booleano, es decir, verdadero. Significa que se cumple que sí tenga licencia. Y vamos a usar ya así la síntesis que explicamos arriba. Decimos sí y ponemos la condición edad2 es mayor o igual a 18. Va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a cruzar con el operador tiene licencia. Con el operador no, con la variable tiene licencia y me va a dar true. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Se va a imprimir, si se cumplen ambas condiciones, se va a imprimir un mensaje y ese mensaje va a decir lo siguiente. Puedes conducir. ¿Qué es lo que pasa? Eh, si digamos, si esa condición no se cumple, tengo que ejecutar otra condición. ¿Y la condición cuál sería? Sería la siguiente, o el mensaje que voy a dar. No puedes conducir. Listo. Vamos a cerrar bien la síntesis. Nos hace falta por acá un punto y coma y por acá un punto y coma. Y lo imprimimos. Bueno, expliquemos qué pasó acá. Dijimos, el operador AND es un comparador de condiciones, que se cumplan condiciones. Se debe cumplir una condición 1 y se debe cumplir una condición 2. Mi primera condición se llama edad y debe ser mayor a 18 años. Y mi segunda condición, y donde la estoy comparando, es debe tener licencia aprobada. Entonces acá me dice que esto me hace una validación. Si cumplo estas dos condiciones, me va a decir que puedo manejar un vehículo. Si incumplo alguna de estas dos condiciones, me va a decir que no puedo manejar. Así es como funciona el operador AND. Vamos a explicar a continuación el operador OR y se simboliza con estos dos palitos. Este operador es más un operador de verificación de alguna de las condiciones, es decir, cuando no todas tienen que ser iguales. Por ejemplo, en el otro decíamos sí o sí las dos eran. Esta es alguna de las dos. Vamos a explicar entonces la síntesis. La síntesis se haría con un if más la condición y sería la condición 1 pongámosle condición 3 para que no se nos confunda con lo de arriba. Pero viene siendo lo mismo, 1, 2. La condición 3 comparada con la condición 4. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, y la declaración. Y en esta declaración, al menos una de las condiciones debe ser true. Listo. Entonces decimos sí y decimos edad es mayor o igual a 18. Vamos a manejar la siguiente información. Vamos a decir es mayor o igual a 18 y lo vamos a comparar con tiene permiso. Vamos a imprimir el siguiente mensaje. Y el mensaje sería puedes conducir. Pero también y decimos que también puede salir el mensaje no puedes conducir. Vamos a explicar qué es lo que está pasando acá. Me dice, se debe cumplir al menos una de las condiciones. Entonces, tiene las condiciones primero me dan unas variables, una de 16 años y un permiso verdadero. Me dice que tengo que cumplir que sea
mayor de 18 años y que tenga permiso, o que tenga permiso. En este ejercicio tiene 16 años, pero tiene permiso. Entonces, ¿qué mensaje me va a imprimir? Que puede conducir. Si acá dijera no tiene permiso, me mostraría el mensaje no puedes conducir porque es, es de 16 años y no tiene permiso. Entonces, para eso es que usamos esta condición, para comparar que alguno de los dos sea igual. Y con esto cumplimos entonces todos los operadores. Nos quedaría pasar a las funciones. Sin embargo, ya estamos viendo cómo se trabajan las funciones. Debemos ahondar un poquito más en funciones y empezar a hacer ejercicios más prácticos. Recuerden entonces, por favor, suscribirse al canal.